Estamos disfrutando de Conexión Salud con Fanny Fernández. En su 15ª temporada, Conexión Salud. Como cada miércoles, desde las 14 horas, por Radio Provincia 107.9, el nuevo aire de Jujuy. Llega a la radio un nuevo espacio de diálogo y reflexión. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy te invita a escuchar su columna radial. Un lugar para hablar de igualdad, derechos y una vida libre de violencias. Sumate. La justicia también se escucha en tu radio. (16:10), ¿no? Y ya los tenemos acostumbrados, ¿no? Esta columna que tiene que ver con todo el trabajo que realiza la Oficina de la Mujer, dependiente de el Superior Tribunal de Justicia, decimos, de la Corte Suprema de Justicia, y que va dando pasos realmente importantes, ¿no? Y nosotros quisimos claramente sumarnos para informar a nuestra audiencia, a toda la población jujeña, de estos pasos y que vamos todos creciendo, ¿no? De esta manera, fundamentalmente, siempre digo, en la prevención, ¿no? De estas situaciones. Para ello hoy estamos y agradecemos, por supuesto, el tiempo de la doctora Silvia Cejas, jueza de familia, quien es integrante de la Oficina de la Mujer y que hoy nos va a hablar de un tema que digo es muy importante para todas las mujeres, para los hombres también, ¿por qué no decirlo?, para el ámbito de profesionales que tenemos en la provincia, para los auxiliares médicos, para tantos, pero tantos que tienen implicancia en el tratamiento obstétrico de la mujer. Para ello, hoy hemos convocado este tema y es un tema que nos va a gustar desarrollar, Belén, ¿no? Un tema, digo yo, más que importante. Un tema que nos toca de cerca en todos los sentidos, desde uno como mamá que fue o tuvo algún ejemplo claro, una amiga, una hermana, todos conocemos de algún caso, de alguna situación y no supimos qué hacer o no entendimos por qué. No identificamos como violencia esta situación. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, saludos a la audiencia, gracias por la invitación, gracias a Erika, a través de ella me contacta con ustedes para poder abordar este tema de violencia obstétrica. Bueno, un tema importante, doctora, ¿no? Para reconocer y sobre todo para el tratamiento, porque, repito, ¿no? Las mujeres a veces no tenemos en cuenta que ciertas actitudes o acciones representan claramente un hecho de violencia, ¿no? Es claro, como dice Belén, todas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o tuvimos la mala experiencia de vivir una situación parecida en algún establecimiento público de salud o privado. Y bueno, a mí también me tocó en mi vida con una hermana, así que bueno. Antecedentes tenemos y varios. Así es, la experiencia está. Y bueno, yo creo que la ley 26485, que es de prevención y de eliminación de las distintas formas de violencia contra la mujer, recoge justamente en una de sus modalidades esta violencia obstétrica, que forma parte de lo que es el concepto general de la violencia. ¿Cómo se definiría, doctora, esta violencia obstétrica para tratar de identificarlo, como dice Fanny, ¿no? Porque si bien podemos entender muchas cosas, pero hay que saber diferenciar. Exactamente. Entonces la ley nos quiere arrimar un concepto claro para poder identificar de dónde proviene, quién la hace, cuáles son las acciones o las omisiones, y define de manera clara que este tipo de violencia le ejerce solamente el personal de salud contra
sobre el cuerpo de la mujer, los procesos reproductivos, y todo esto se configura en un trato deshumanizado, un abuso de la medicación y la patologización de lo que tendría que ser un proceso natural. Este tipo de violencia puede ser tanto física como psíquica, y también puede configurarse por omisión. Cuando se habla del personal de la salud, se refiere a todo el equipo que compone un establecimiento público o privado que trabaje en él, desde el equipo médico, Sí. los licenciados en trabajo social, los psicólogos, también incluyen a las mucamas, camilleros, enfermeros, enfermeras, que todos pueden llegar en algún momento a ejercer este tipo de violencia, ¿no? Y bueno, las acciones pueden ser varias, las omisiones también. Entre esas acciones pueden configurarse justamente el maltrato. Uno de esos es el maltrato que se ha naturalizado a lo largo de los años, el maltrato dispensado a una mujer en estado de embarazo o luego del parto o durante el parto también. Sí. Así que bueno, ese es el típico caso, el ejemplo del maltrato obstétrico a la mujer que está en estado de vulnerabilidad justamente. Sobre todo. Sí, sobre todo. Recién decía sobre la medicación. ¿Qué significa esto? ¿Que nos recetan medicamentos que no necesitamos tomar? ¿Es el hecho de no dimensionar también, de continuar un tratamiento correcto? ¿Qué significa esto de la medicación que se menciona usted? Bueno, la medicación tiene que surgir justamente de un diagnóstico, un diagnóstico correcto de parte del médico que está atendiendo a la paciente, a la gestante, y lo que la ley quiere prevenir es el abuso de la medicación. Ya cuando hablamos del abuso, ya es lo que no es necesario para la mujer, para el desarrollo de su embarazo lo más natural posible, es decir, que este embarazo llegue a término de la manera natural, de la manera... Por supuesto que si hay riesgo habrá que estar a lo que nos indique el médico y la medicación, pero bueno, si se configura un caso de abuso, que eso lo dirá, si se judicializa el caso, lo dirá un perito médico, bueno, ahí estamos yendo contra lo que nos dice la ley de parto humanizado, la ley de violencia 26485. Para poner un ejemplo, doctora, perdón, Fanny, más y ya para cerrar la idea de lo que a mí me pasó en un sentido. Sí. Cuando una mujer tiene las intenciones de tener un parto, por decirlo normal, porque todo viene bien, el control viene bien, aparentemente todo está encaminado para que así sea, viene el doctor y dice, no, vamos a cesárea, por ejemplo. Pero la mujer está con las condiciones para poder. ¿Eso es una violencia obstétrica también? Es un caso de violencia obstétrica. Es un caso. Porque, bueno, la ley del parto humanizado justamente garantiza a la mujer el derecho al parto natural. Entonces, ir a la cesárea, si no es recomendable por los médicos, por una opinión justificada en términos médicos, entonces estaríamos también en un supuesto de caso de violencia obstétrica también. Muchas veces, doctora, se cita, ¿no?, lo imposible de probar estas situaciones. Digo yo, insultos, malos tratos, esto de... he llegado a conocer situaciones donde, como lo comentaba Belén, el parto venía dentro de lo normal, pero el médico decidió adelantarlo. Esto la verdad que con medicación. Por lo que teníamos la duda en cuanto a lo que por ahí una mujer tiene pactado con el médico y de repente viene este cambio en el cual, como usted dice, ¿no?, estando ya a horas del parto, no, vamos a cesárea o no, vamos a natural cuando un suero para apurar el parto. O nos habían preparado para una cesárea, y cosas por el estilo en las cuales uno no tiene, digamos, la posibilidad tampoco de sentarse y decir, bueno, esto sí o esto no. Esto sí, esto no, lo puedo frenar, hago la denuncia, me voy con otro médico. Estamos en una situación ya que nos encontramos así, arriesgándonos vulnerables, en ese sentido, quizás, ¿no? Sí, el estado sí de vulnerabilidad
es una cuestión a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta sí, la opinión médica, si el embarazo viene bien, pero bueno, ahí dependerá también los estudios ecográficos, los informes médicos, los estudios prenatales, a ver qué nos indican. Sí se cuestiona, pero bueno, nosotros jurídicamente llegamos hasta acá, pero bueno, la opinión médica también tiene su peso, ¿no? Así que lo importante acá es que, bueno, la vida hay un bebé, la vida de la mamá y la vida del bebé, no ponerlos en riesgo, y se sabe que, bueno, la cesárea también es una alternativa, ¿no? Una alternativa más por la cual la mamá puede optar por un parto natural o por la cesárea también. Y esa información es imprescindible, que nuestro médico, nuestro equipo médico, obstetra, nos puedan contar detalladamente a los efectos de saber al final, para llegar a un embarazo tan exitoso como también a un parto exitoso. Y prevenir todas las consecuencias que puedan complicarse en el medio o en el final del desarrollo, o al final o del embarazo, por supuesto. Doctora, ¿qué casos se conocen en la provincia, si existen, de este tipo de denuncias ya, ¿no?, obstétricas? Bueno, nosotros en el 2018 yo formaba parte del anterior Superior Tribunal de Justicia, y nos llegó un caso de la Cámara, un caso de daños y perjuicios, donde se había condenado a nuestro Estado provincial a pagar los daños y perjuicios que se habían derivado de la muerte del bebé por nacer, del niño por nacer, a una madre. Bueno, el diagnóstico, cada vez que yo lo leo el fallo siempre encuentro algo nuevo. En el caso específico, el bebé tenía la doble vuelta de cordón umbilical. Sí. Se quedó con poco líquido amniótico. Esto es lo que nos decían las pericias médicas. Y bueno, la paciente no había sido informada de una manera completa sobre este diagnóstico. Si bien se le dijo, ¿no? Se le dijo, y ella había firmado ese estudio médico, el estudio médico, y tenía los carnets, se hacía los controles. Lo que no se advirtió en el caso fue la baja alarma de la mamá. Entonces ella no pudo comprender la gravedad de este diagnóstico. Y bueno, así es que fue condenado el Estado provincial por la falta de servicio, por la negligencia del equipo médico, no haber brindado toda la información necesaria, la información médica, el diagnóstico, lo que se debía hacer ante un embarazo de ese tipo de riesgo, y los pasos a seguir para evitar todo este mal desenlace. Es decir, había protocolos en los casos de accidentes obstétricos o de patologías obstétricas que no se cumplieron. Y más allá de eso se puso el foco también, o el enfoque, en que se advertía un caso de violencia obstétrica, este tipo de modalidad, al quedar ella subsumida en un trato deshumanizante. Decíamos el fallo lo advertía de esa manera porque claramente, bueno, toda la información que necesitaba esta persona, esta mujer gestante en su estado de vulnerabilidad, no había sido brindado en el momento oportuno y de la manera correcta. Así que cuando tenemos decía que cuando tenés una mujer embarazada con su estado de vulnerabilidad y con baja alarma, hay que hacer más, no hay que estar de brazos cruzados. Es decir, darle el diagnóstico y que se vaya a la casa. No es así, hay que decirle, hay que ofrecerle, indicarle más tratamientos o derivarla a un centro de especialidad con mayor especialidad, es decir, que no sea atendida solamente en un centro de salud. Ella venía de un centro de salud y correspondía también esa derivación a un hospital público con mayor especialidad en el tema. Bueno, y vamos viendo, ¿no?, cómo esto se desarrolla
y que a veces se naturaliza por parte de la mujer, ¿no? Este maltrato, se naturaliza el hecho de tener que aceptar quizás todas las directivas del médico sin preguntar por qué. Y en este punto, doctora, ¿en qué hace énfasis la ley, ¿no? Cuando hablamos precisamente de violencia obstétrica? Porque, bueno, hay procedimientos en donde la mujer denuncia, cómo continúa todo ello, y realmente sí se debe tener, ¿no?, el conocimiento de todas estas situaciones, también en estos estados gestantes, donde decimos, bueno, también, así como conocemos sobre nuestro embarazo, conocer nuestros derechos, ¿no? Me parece que es importante. Claro, bueno, la ley de parto humanizado tiene un artículo muy importante en el que establece que, bueno, se debe visibilizar los derechos que enumera para que las mujeres los conozcan y se puedan, o sea, además de ser visibles, poder ejercerlos correctamente. Estos derechos son básicos: el derecho a la información, el derecho a un trato humanizado, el derecho a estar con su bebé recién nacido, salvo que el bebé requiera cuidados especiales, en ese caso se va a neonatología, por ejemplo, ¿no? Durante el parto, a estar acompañada por alguien de su confianza, podrá ser su pareja, su marido, su esposo, otra persona. Y bueno, estos son derechos básicos, no es que es algo que la ley haya estipulado algo que no pueda cumplirse. Entonces es importante dar a conocer estos derechos a la mujer que está en este estado tan especial, ¿no?, de traer a la vida a una nueva persona. ¿Hay articulación, digo yo, en materia de prevención desde la Oficina de la Mujer con respecto a, por ejemplo, capacitaciones o charlas, talleres con adolescentes en instituciones educativas? ¿Se tiene presente esta mirada también? Bueno, siempre está para la Oficina de la Mujer el trabajar con otras instituciones, se lo hizo anteriormente. Y bueno, con salud sería un proyecto a futuro en 2026, ¿por qué no? Así que bueno, nosotros prácticamente, bueno, este año ya no hay mucho tiempo para organizar una actividad de este estamos tamaño. hablando de un año que termina prácticamente, claro. Pero bueno, sí, desde la Oficina de la Mujer, acá con Erika, con su representante, la doctora Lamas, podríamos hacer una reunión de trabajo para una futura capacitación. Digo, ¿no? Porque entendemos muy importante que desde la salud se conozcan todos estos derechos que tienen que ver con decidir sobre el parto, elegir quién queremos que nos acompañe, recibir un trato digno, respetuoso por parte de este sistema de salud, y también respetar esto que decíamos, Belén, el tema de respetar los tiempos biológicos, ¿no? Sí. De decir, bueno, a ver, he conocido tantas situaciones, la verdad, que llaman, ¿no?, a preguntarnos si realmente no es necesario hacer todo ello, ¿no? Estar atentos, informarnos y sobre todo conocer sobre nuestros derechos. Yo les voy a pedir una pausa chiquitita, así, para seguir dialogando. Vamos a ella y seguimos hablando de esta violencia obstétrica en el día de hoy. Jalarle el pelo, pegar 3 puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió
silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal, eso le decían las viejas del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida, se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Y quiero que tú regreses para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Es vivir mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar, no hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no. Y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Sé que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder elegir lo que quiero. Es vivir mi libertad para pensar, para callar, sin explicarlo. No hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo, no es no. Y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no.
no es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Mil formas para decir sí. Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes. Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras. Ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. Allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha a rimar. Déjala que baile en esta fiesta con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. De modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, así que olvida todo. Y seguimos dialogando en esta columna no tan interesante, donde hablar de las distintas miradas sobre la violencia de género, hablar en este caso de la violencia obstétrica, de este parto humanizado que debe existir. Y fíjate vos que a veces tenemos la idea quizás equivocada, ¿no?, de que estas situaciones ocurren solamente en el ámbito público, ¿no? Y allí la pregunta, doctora, ¿qué alcance tiene esta ley para poder también ubicarnos, ¿no?, en razón de lo que significa para otros ámbitos que también relacionados con la salud intervienen en estos casos? Bueno, claramente, y otra vez vuelvo a nuestra ley madre, que es la 26485, que es que define los tipos de violencia y el ámbito público o privado en el que se puede producir. Y acá volvemos otra vez a los legitimados activos, que es el personal de la salud. Y este personal de la salud puede ser proveniente de un establecimiento público o privado también. La ley de parto humanizado, que es una ley nacional, también contempla
en su decreto, en su reglamentación también, que el incumplimiento a las obligaciones que establece la ley del parto humanizado abarca o se aplica también a medicina privada, también a las obras sociales y a estas entidades de medicina prepaga. Porque claro, el cumplimiento de las obligaciones que nos indica la ley del parto humanizado es la que yo indiqué hace rato, de tener derecho al parto natural, a la información, el derecho a la información, al consentimiento informado, a permanecer luego del parto, que la madre permanezca o esté con su bebé recién nacido, salvo aquella situación que amerite que el bebé requiera cuidados especiales, al acompañamiento de una persona que ella elija de confianza para acompañarla en el parto y también durante el posparto también. Correcto. Así que bueno, abarca ese tipo de ese sería el ámbito de aplicación y los legitimados activos. Podría también entenderse también que la ley también aplica para peritos también, que trabajan en salud, en el Poder Judicial también, todos que ellos quedan abarcados, los médicos laborales también, de las empresas o los organismos del Estado. Y también se indica a aquellas personas que trabajan en policía migratoria, en el área migratoria, cuando se debe revisar a la mujer en caso de que se sospeche de exactamente, de que es portadora de drogas. Sospechosa. Exactamente. Sí. Así que bueno, la legitimación es amplia en este sentido. Bueno, qué importante todo esto, ¿no? Que nos señala la doctora. Y también decíamos, ¿no? Reconocida la violencia, ¿cuál es la acción que debemos tomar quienes nos encontremos en ese lugar, ¿no? Bueno, sí, cuando existe un incumplimiento a esta normativa, tanto a la ley del parto humanizado como a la ley a la 26485, su decreto reglamentario establece que, bueno, además de las sanciones administrativas o el proceso administrativo correspondiente que corresponda, las responsabilidades penales y civiles también subsisten en estos casos. Y bueno, ya deberá evaluar la madre, la persona, la paciente gestante, si inicia una acción de daños y perjuicios contra el establecimiento público o privado por la violación justamente o que tenga su fundamento en estas leyes. Bueno, esta es la manera, ¿no?, en que vamos viendo la existencia de una violencia obstétrica, donde la vamos reconociendo, donde sabemos, bueno, también ubicar el sentido de nuestros derechos, sabemos identificar básicamente nuestros derechos para poder entender qué es lo que no corresponde recibir por parte de la mujer en estas situaciones que generalmente tienen que ser situaciones de alegría, ¿no? Porque decimos, bueno, viene un bebé al mundo y vivir de esta manera ese momento, acompañada con la familia, entendiendo que nos están informando de todo lo que pasa y nos encontramos con una realidad a veces distinta, que hay que, repito, identificar, entender que existe también y saber cómo manejarnos en relación a esa violencia, ¿no? Violencia que también, imagino, doctora, está fijado en la ley, las penas, ¿no?, para tanto civiles como penales, para quien incurre en el incumplimiento de estos delitos. Claro, por supuesto, en lo civil lo que nosotros vemos es una condena, ¿no?, de una suma de dinero, siempre que, bueno, esté probado todo, que el nexo de la causalidad, la responsabilidad, y bueno, y ahí el juez civil, que corresponde en el fuero justamente en el fuero civil y comercial, un juez de cámara va a decidir si hace lugar o no hace lugar a la demanda y a los rubros que se piden. Un daño moral, los daños que él
considera acreditados en ese caso. Doctora, ¿y los derechos del bebé? ¿Hay derechos aquí en esta parte, cuando hablamos de violencia obstétrica, también está incluido? Por supuesto, porque esta violencia obstétrica también, el maltrato, por ejemplo, del que habla la ley, el trato deshumanizante, no solamente puede ser dirigido hacia a la mujer, sino también al recién nacido. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso es lo que se debe prevenir y también ir despojándonos o, como decía, como vos nos decías, dejar esa naturalización con la que hemos convivido durante años y saber que eso no es lo correcto. Entonces, bueno, la prevención y la información es importante en este tipo de casos. Uh-huh. ¿Esto sería considerado, digo, desde la mirada del profesional como una mala praxis, doctora, en algunas circunstancias? Claro, es considerado una mala praxis médica. Uh-huh. Y eso, bueno, es lo que nos lleva a una condena, ¿no? Una uh-huh. condena civil que se traduce en una suma de dinero. Y en la parte penal, digo, cuando, por ejemplo, hablamos de la vida de este bebé, ¿no? En ese caso también la pena es cómo se regula, hay una pena establecida, una vez probado, digo yo, ¿no? El hecho. Bueno, yo lo penal no me quisiera meter tanto, uh-huh. porque, bueno, Claro, porque me imagino que allí se tejen muchas evidencias con las cuales se deben contar y ya tiene una tónica totalmente distinta, ¿no? La verdad que lo importante que queremos señalar en el día de hoy es esto, ¿no? El reconocimiento claro de que existen derechos que no se deben violar, derechos que hablan claramente de este momento tan especial, situación tan especial que tiene que ver con el embarazo, el seguimiento, el parto propiamente dicho y también el posparto, ¿no? Que también es un momento que contiene todo este proceso. La verdad que más que interesante todo lo que hemos conocido en esta tarde y sobre todo, digo, para las mujeres, ¿no? Porque a veces decimos, siempre pasa en la violencia, ¿no? Que nos entendemos destinatarias de ella. Y hoy queremos resaltar que esto no es así, que la violencia, nadie es merecedora de actos de violencia. Entonces allí nos queremos situar y yo creo que todo lo que venimos haciendo sigue esa línea de establecer lo que no corresponde y lo que se llama claramente violencia. Así es. Doctora, le agradecemos este tiempo y bueno, toda la información que nos pudo dar, sobre todo para la audiencia de Conexión Salud, a través de esta columna pensada desde la Oficina de la Mujer con tanto tino y que claramente nos ayuda, ¿no?, al crecimiento en cuanto a saber sobre nuestros derechos. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias, Elena, doctora. Bufani, así que bueno, a Erika también. Siempre ahí, ¿no? Les cuento que Erika, bueno, ella maneja los temas, capacita, no sé, ¿viste cuando te dicen la mujer orquesta? Bueno, cuando nos ella dicen, es. bueno, ella es, así que ese también es el ejemplo. Agradecidas con ella porque, bueno, cada uno de estos temas, uno más importante que el otro, a veces son propuestos a partir de una mirada, ¿no? Entiendo yo de equipo, porque este es el equipo de la Oficina de la Mujer que está trabajando claramente para que la mujer sea mucho más valorada, identificada como tal, que la violencia no tenga que llegarnos a cada una de las mujeres, sea de la manera que sea, ¿no? Ni física, ni psicológica, esto que hoy pasa, la violencia obstétrica, ni económica. La violencia, te cuento a vos que nos estás escuchando en esta tarde, la violencia no debe ser parte de tu vida. La violencia no te hace la protagonista. La verdad que esto es lo que queremos dejar muy, muy claro en esta tarde y vamos a seguir claramente con estos temas, ¿no? Uno y otro, bien decía, más importante.
Quedaste ahí pensando, Belén, ¿no? Y Y te vienen yo todos creo. los ejemplos, todas las situaciones, cosas que naturalizamos y de repente abrimos los ojos y dijimos, sí, naturalicé o naturalizó mi amiga y bueno, fue muy interesante. Hechos que no tienen que ocurrir. Bueno, vamos a una pausa, sí, y en minutos ya seguimos con toda la dinámica de Conexión Salud. Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Lunes a viernes, De 7:30 a 15. San Martín 1158. Contacto. 3883-506761. Correo oficinadelamujerjujuy@gmail.com. Oficina de la Mujer @justiciajujuy.gov.ar. Corte Suprema de Justicia de Jujuy.